Buenas noches, Iglesia, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos desde Argentina, al fin llegamos, después de casi 4 meses. Y hoy quiero compartirles algo en cuanto a estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios nos tiene, donde Dios nos pone. El lugar que solamente es donde está la bendición de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y eso realmente fue una realidad para nosotros allá en Mozambique. Nosotros nos fuimos con un pensamiento de que íbamos a estar 30 días, del 20 de febrero al 20 de marzo, íbamos a estar allá y íbamos a volver con nuestras familias y llegábamos y hacíamos todo lo que teníamos que hacer y nos volvíamos. Pero realmente los pensamientos del Señor son mucho más amplios que los nuestros. Y Él ve las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y pudimos experimentar eso de una forma maravillosa. Pudimos experimentar la fidelidad de Dios en este tiempo. Pudimos experimentar lo que hoy quiero compartirles a ustedes. Donde el Señor nos pone, ahí está la bendición de Dios. Donde el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, ahí es donde está la bendición de Dios. ¿Y cuál es el lugar correcto? Nosotros pensamos que en ese periodo de 30 días era en Chimoio, en Mozambique, primero en Mindú, después fuimos para Chimoio, aquellos que conocen, y que después, el 20, volvíamos a Argentina y estábamos acá con la iglesia, con nuestras familias, en este tiempo difícil que ya había comenzado a mitad de nuestro viaje. Pero la realidad es que Dios cambió todas las cosas. Y el mismo día que nosotros teníamos que salir, salíamos el 20 de marzo a las 16 horas. El 20 de marzo a las 0 horas se cancelaron todos los vuelos. Así que ahí quedamos, varados ya no en Chimoio, porque habíamos ido a la capital a tomar el avión, a 1200 kilómetros de donde nosotros estábamos trabajando y donde conocíamos la gente y donde disfrutamos de estar y tenemos muchas cosas por hacer, a 1200 kilómetros. Pero ese era el lugar que Dios tenía para nosotros en ese tiempo. Ese fue el lugar correcto para nosotros. Más allá de que nuestros pensamientos, lo primero que dijimos, ay, ¿por qué no nos avisaron antes? ¿Por qué no habríamos sabido un poco antes para poder quedarnos en Chimoio y hacer todo lo que podríamos llegar a avanzar en la base misionera, todo lo que podíamos trabajar con nuestras amigas misioneras, poder compartir? No, el Señor nos llevó a Maputo, a 1200 kilómetros de donde nosotros estábamos trabajando, y nos dejó ahí casi 3 meses más, aparte del tiempo que ya habíamos estado en Chimoio, casi 3 meses más ahí varados. Pero realmente fue maravilloso ver la mano de Dios. Muchos nos llamaban y nos decían, ay, ¿cómo están, pobrecitos? Pero realmente yo les puedo decir, cuando estamos en el lugar de Dios, no hay nada que nos pueda sacudir. O sea, no es fácil, pero Dios está con nosotros, la bendición de Dios está con nosotros, la paz del Señor, la provisión está con nosotros. Y eso es lo que también podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y en ese momento la nación de Israel estaba en una crisis total, en medio de una crisis donde habían venido los babilonios y habían tomado la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, se llevaron a su rey, estaba encadenado y le habían arrancado los ojos. O sea, en medio de ese panorama, Dios les dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Yo sé los pensamientos de bien y los planes de bien que tengo para ustedes. A pesar de que ellos veían todo diferente. Pero ¿qué pasaba? En ese momento es cuando Dios estaba trabajando en sus corazones. Y Dios quería erradicar de una vez por todas
la idolatría del pueblo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué entendemos? Los lugares que Dios tiene, los pensamientos, los planes, lo que Dios tiene para nosotros es lo perfecto. Y vamos a ver qué pasa cuando estamos en el lugar equivocado. Estar en el lugar equivocado puede traernos consecuencias, nos aleja de la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué pasa esto? Y yo he escuchado, han venido a hablar con nosotros personas renegando por las situaciones que están viviendo, renegando porque Dios no me quiere, porque Dios... Pero la pregunta que yo hoy te hago a vos, ¿estás en el lugar que Dios quiere que estés? ¿En el lugar donde Dios te pone a vos? Y vamos a ver que cuando uno no está en ese lugar hay consecuencias. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, vemos la vida de David. No vamos a leer todos los pasajes, sino algunos, porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero ahí vemos cuando David ya había matado el gigante, ese filisteo, lo había matado y el rey Saúl le había dado su hija como esposa. Pero el rey Saúl empezó a alejarse de Dios y empezó a perseguirlo a David. Y en medio de ese tiempo que le hacía la vida imposible, David en un momento huyó. Y no solo huyó, sino se fue para el lado de sus enemigos, para el lado de los filisteos. Y fue allá al rey de Gat, a Aquis, y cuando empezó a estar ahí con el rey y a acercarse, distintas personas dijeron, pero este no es David, este no es David aquel que gritaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y empezaron a ver que no era un hombre cualquiera. Y cuando David vio que lo estaban reconociendo, él ya se había ido para donde Dios no le dijo que se fuera. Y cuando vio que lo estaban reconociendo, le dice la Biblia que entró temor en él. Después léanlo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Y dice que entró temor en su vida y fingió locura. Él se hizo loquito como que no entendía nada, y no solo eso, sino dice que empezó a grafitear las puertas. Y no solo eso, sino dice que corría la baba, la saliva, por su barba. Tuvo que fingir locura y se fue huyendo, porque se metió donde Dios no le dijo que se metiera. ¿Y qué hizo? Se fue a la cueva de Adulám. Pero después ahí en la cueva de Adulám también vino el profeta y le dijo, ¿qué haces acá? Salí de este lugar y anda a Judá. Y otra vez lo enfocó. Y después vamos más adelante en el capítulo 23 del libro de Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 4, dice, ahí vemos que ya un David que ya se había enfocado, ya tenía claro, bueno, yo tengo que hacer lo que Dios tiene, lo que Dios me llamó, para lo que Dios me formó, para lo que Dios me creó. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida, te creó, te soñó con un propósito. Entonces tenemos que enfocarnos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros, esos pensamientos de bien. Y dice en el capítulo 23, versículo 4, dice que David y David quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que después de que David ya estaba enfocado, en los primeros versículos nos habla de que David consultó a Dios. Señor, voy contra los filisteos, que era con los que él había querido buscar refugio, pero tenía que ir en guerra porque los filisteos eran idólatras, estaban contra el pueblo de Israel. Entonces, voy en guerra contra ellos, y Dios le dijo, sí, andá y le verá los de Keila, y yo voy a estar con vos. Y Dios lo liberó, pero cuando se enteró Saúl de esto, ahí vemos que lo empezó a perseguir. Pero ¿qué dice ese pasaje? Dice, él estaba en el desierto, Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Él estaba protegido porque estaba en el lugar que Dios lo había puesto. Dios lo bendecía, Dios lo liberaba, Dios le daba la victoria en sus batallas, Dios permitía que él siguiera conquistando. Pero esa no fue la única vez que pasó. 2 años después, el temor le ganó a David.
el temor, el desánimo, empezó a jugarle en contra. Y vemos en el capítulo 27, de Primeras de Samuel, que otra vez vuelve a cometer el mismo error David. Tenía un problema en cuanto a ubicarse en el lugar que Dios tenía. Y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto, me será mejor fugarme de la tierra a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, en ese lugar. ¿Y qué es lo que podemos ver? Primero, lo que podemos ver dice, David en su corazón. Luego, David dijo en su corazón. Y ahí empezamos a ver que eran sus pensamientos. Ya no eran esos pensamientos, los pensamientos de Dios, que son más amplios, como leímos, que los nuestros. Si eran sus pensamientos. Dijo David en su corazón: Saúl me va a matar. Saúl se va a salir con la suya, me va a encontrar y me va a matar. Y ahí es donde él abrió la puerta al desánimo. Y eso fue una combinación terrible. Estar en ir hacia un lugar donde Dios no quería que él estuviese, y abrir la puerta al desánimo. Y cuando él abrió la puerta del desánimo, se desenfocó por completo de lo que Dios tenía. Se desenfocó y se olvidó de aquellas cosas que Dios había hecho. Como Dios le había dado fuerza para vencer un león, para vencer un oso, para vencer un gigante, para conquistar distintos lugares, él en ese momento, el temor fue más grande y el desánimo entró en su corazón. Y ahí eso hizo que él se desenfocara del propósito que Dios tenía con su vida. Se desenfocara y empezara a no buscar los pensamientos de Dios, sino empezar a moverse por sus propios pensamientos. Y dice que fue con Aquis, el rey de Gad. Y en esta ocasión Aquis lo recibió porque pensó que realmente estaba en contra de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces Aquis lo recibió y él empezó a trabajar y a conquistar territorios para este rey. Él empezó a trabajar y empezó a avanzar para este rey. Conquistaba y lo enriquecía, porque cuando conquistaban todo lo que era perteneciente a ese pueblo que había sido conquistado, eran tesoros que iban para el rey. Entonces él estuvo todo ese tiempo trabajando para el enemigo. Es más, llegó a hacerse guardaespaldas de este rey. Llegó a ser una persona de confianza y estuvo a punto de ir en contra del pueblo de Israel, hacer guerra contra Saúl, que hacía un tiempo atrás él le había perdonado la vida, pero en este momento él estuvo a punto de ir en guerra contra sus propios hermanos, contra el rey Saúl, que a él dijo: no, él es el ungido de Dios y no lo voy a matar. Ahora vemos realmente cómo se había desenfocado, cómo él había perdido el rumbo y había empezado a buscar sus pensamientos, cómo él estaba en el lugar equivocado. Dios no le dijo que fuera a Gad, Dios no le dijo que hiciera una alianza con el rey de Gad, Dios no le había dicho eso. Y vemos que eso le trajo un pesar. Y vemos que cuando él abrió su corazón al desánimo, ahí comenzó a haber inconvenientes. Cuando el desánimo entró en su corazón, no solo lo afectó a él, sino dice que fue en el versículo 2 dice: se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y con sus mujeres. Afectó su error, el estar en el lugar que Dios no le había dicho que estuviese, en el lugar equivocado. Afectó a las personas a las cuales él estaba liderando, afectó a su familia. Y vemos más adelante la historia que dice que en un momento se los llevaron a todos cautivos. Se los llevaron todos y él tuvo que ir a rescatarlos cuando él se había ido a hacer guerra para otro lado. Ahora vemos que
las consecuencias de estar en un lugar donde Dios no le había dicho que estuviese. Le afectó no solamente a él, sino también le afectó a su familia, le afectó a las personas que él estaba liderando. Ahora, la realidad era que Saúl no tenía poder para afectar la vida de David. Saúl no tenía poder para matarlo a David, porque Dios lo estaba guardando. Lo que sí tenía poder era lo que había dentro de David, el temor. Lo que sí tenía poder, esa puerta que David abrió, ese desánimo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 11, lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. Lo que nosotros provocamos, lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y eso que sale, la abundancia de nuestro corazón, eso es lo que nos contamina, eso es lo que nos hace vulnerable. Cuando abrimos al desánimo las puertas de nuestro corazón, ahí es cuando nos hacemos vulnerables, ahí es cuando realmente somos débiles. Entonces, en medio de todo eso, vemos que David estaba en un lugar equivocado, pero como decimos, no fue la única vez. También lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que es un capítulo bisagra, diría yo, que es un antes y un después de la vida de David. David tenía un corazón para con Dios, pero había momentos en que él estaba en los lugares equivocados, había momentos en los que él no estaba enfocado, y ahí es cuando realmente cometía grandes errores que le llevaban grandes consecuencias. Y en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, nos habla de este rey otra vez. Es una historia que todos conocemos, que la mayoría conocemos. Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí vemos dos cosas muy importantes. Dice que en el tiempo en que todos los reyes van a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Y ese no era el lugar que tenía que estar. Él en ese tiempo, en ese momento, él tenía que estar en el campo de batalla. Él tenía que estar peleando, él tenía que estar en medio de la guerra. Pero él se detuvo. Él se quedó en Jerusalén cuando tenía que estar en el campo de batalla. Y dice que al caer la tarde, él se levantó de su lecho. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que él estaba ocioso. Él estaba relajado cuando todos estaban peleando la batalla, cuando todos estaban en guerra. Ahí él estaba relajado y estaba en su lecho, y al atardecer, cuando estaba cayendo la tarde, él se levantó y ¿qué hizo? Al estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, se fue a la terraza y ¿qué pasó? Vio una mujer que se estaba bañando. Y cuando veo a esa mujer, sus ojos quedaron deslumbrados, y ahí vemos la progresión del pecado. Ahí vemos la progresión y la consecuencia de no estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Él tenía que estar peleando la batalla, él tenía que estar enfocado en conquistar lo que Dios le había dado, él tenía que estar enfocado en pelear por el reino que Dios había puesto en sus manos. Pero la realidad es que él se detuvo y estuvo en el lugar que no tenía que estar. Él quedó en palacio, cómodo. Muchas veces la comodidad nos puede llevar a cometer grandes errores. Y como conocemos la historia, como ya sabemos, ¿qué pasó? Vio a esta mujer, la vio a Betsabé, y dijo que la vio hermosa. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron, es la esposa de Urías. Pero a pesar de que él sabía que era la esposa de Urías, que tenía maridos, y él tenía sus esposas, así todo, él la mandó a traer. Y ahí vemos la progresión, que primero vio, después preguntó, ya después la mandó a traer. Fue distintas barreras que él iba saltando. Él la mandó a traer hasta que dice que estuvo con ella y ella concibió un hijo. Y cuando ella concibió, ahí quedaba expuesto su pecado. Entonces, ¿qué es lo que él quiso hacer? Él quiso encubrir su pecado. Y al encubrir su pecado tramó todo un plan
Y lo hizo traer a Urías preguntándole por la guerra. Y cuando Urías estaba, él dijo, bueno, anda a tu casa y descansá y dormí con tu mujer. ¿Para qué? Para que nadie se diera cuenta que ese hijo era de él. Y la realidad es que Urías dijo, yo no voy a ir a mi casa a relajarme cuando mis hermanos están en guerra, pero eso lo tendría que haber pensado antes el rey. Él no tenía que estar en su palacio relajado, sino él tenía que estar conquistando y en medio de la batalla y en medio de la guerra. Pero Urías sí estaba enfocado y él no quiso dormir con su mujer. Y la realidad es que, como ya conocemos, después David, cuando va a la guerra, lo manda que lo pongan en el frente de batalla, en el lugar más peligroso, para que así muriera Urías y su pecado quedara escondido, cubierto. Como consecuencia de ese acto, vemos que ahí David le abrió las puertas al pecado, en su casa. Ahí David abrió las puertas y en el libro de 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 9 en adelante, vemos cómo el profeta, después de descubrir el pecado, le dice las consecuencias que iba a tener. Y dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de esta misma tu casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo delante de todo el pueblo de Israel y a pleno sol lo expondré. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La realidad es que Dios había perdonado el pecado de David, pero las consecuencias él las vivió. Las consecuencias fueron una realidad. Y en ese momento, cuando él pecó, y de una forma tan deliberada, es cuando él abrió para toda su casa el pecado. Ahí es cuando él habilitó el pecado entrar en su casa. Y ahí vemos como toda esa palabra, todo lo que el profeta dijo, después a través de los distintos sucesos se fueron cumpliendo. Dice que en realidad pagó ese error con la muerte de 4 de sus hijos. El primero fue el niño que había concebido con Betsabé, el niño que había concebido en pecado. Después Amón, uno de sus hijos, abusa de su hermana, y ahí vemos cómo entra de su propia casa la maldad. Ahí es como se cumple cuando dice, se levanta de su propia casa la maldad. Amón abusa de su hermana, lo que lleva a que Absalón, su otro hijo, lo mate. Después Absalón se rebela y Joab, el general que tenía David, lo mata, a pesar de que David no quería que lo matara, pero Joab lo mata. Después Adonías se rebela también y Salomón termina matando a Adonías. Y ahí vemos cómo realmente el pecado habilitó toda esa matanza y toda esa muerte. Eran las consecuencias de que David no estaba donde tenía que estar, que David se desenfocó, que David perdió el objetivo y en vez de ir en el tiempo como dice, en el tiempo de los reyes, que los reyes iban a la guerra, era un tiempo preparado donde los reyes iban a conquistar. En ese momento él se distrajo, en ese momento él se relajó y no estuvo en el lugar que él tendría que estar, el lugar donde Dios lo había puesto. Pero vemos que cuando estamos en el lugar de Dios, pero vemos que cuando estamos en un lugar donde Dios nos pone, en el lugar correcto, eso trae una revelación más profunda de Dios, eso trae liberación, eso trae bendición, eso trae provisión. Y lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 3, y a través de todo ese capítulo vemos la vida de Sadrac, Mesach y Abednego. Dice en el versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Y cuál era el asunto? El asunto era que los habían acusado. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua gigante donde todo el mundo tenía que pasar y postrarse ante esa estatua. Y personas maliciosas fueron a acusarlo a Sadrach, Mesach y Abednego frente al rey, diciendo: ellos no se quisieron postrar delante de tu imagen, rey. Entonces el rey estaba enfurecido y les dijo: vengan delante de la imagen, y si están dispuestos a postrarse, se van a salvar, y si no. Y ahí es cuando estos jóvenes con firmeza, con confianza, le responden al rey: no es necesario que te respondamos. Ellos tenían clarísimo lo que iban a hacer. No lo iban a hacer, porque su Dios era un Dios verdadero. Esa estatua era un rey, no era lo que Dios había puesto para ellos, no era su Dios, sino era simplemente una estatua. Entonces, ante eso no había ninguna duda, aun si les costara la vida. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego le responden: no es necesario que te respondamos. Y después en el versículo 17 dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ahí estamos viendo que la confianza que ellos tienen. Nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, y si Dios no nos libra, tampoco te vamos a servir, oh rey. Y después en el versículo 25, más adelante, vemos que a ellos, en un momento dice que el rey Nabucodonosor se espantó. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y ahí hubo una revelación. Ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba cuidando de ellos. Y no solo para ellos fue una revelación, sino para el mismo rey. Una revelación clara de que su Dios era poderoso. Entonces, dice en el versículo 26, el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y ahí vemos la liberación. Ahí vemos que Dios los liberó, Dios los libertó, Dios los liberó de esa situación tan difícil. Imagínense, dice que lo habían calentado al máximo ese horno de fuego. Y dice en el siguiente versículo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ahí vemos el testimonio y la exaltación de Dios. Ellos fueron un testimonio del rey vivo. Ellos fueron un testimonio del rey viviente, del Dios verdadero, del Dios que los había liberado. Y eso fue un testimonio no solo para ellos, sino para todas las personas que estaban. Aún para ese rey tan endurecido, dice: bendito sea el Dios de estos jóvenes. Después vemos en el capítulo de Daniel, también el versículo 6, otra vez, ahí estaba Daniel en este caso. Y Daniel estaba con el rey Darío, y el rey Darío lo estimaba muchísimo. Pero dice que habían personas también que no estaban de acuerdo con él y no lo querían, maquinaron un plan. Y le hicieron hacer al rey un edicto donde firmaba un edicto que aquellos que no cumplían y que oraban tenían que ir al foso de los leones. Pero dice que cuando vinieron a acusarlo a Daniel, este rey quería liberarlos. Dice en el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero él no lo logró. Él no podía hacer. ¿Por qué? Porque cuando un rey daba su edicto, no había, ni siquiera el mismo rey podía revocarlo. Pero entonces, ahí es cuando el rey le dice, bueno, a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente
sirves, Él te libre. Y realmente ahí vemos otra vez la misma circunstancia. Tanto para Sadrach, Mesach y Abednego, ese horno de fuego era el lugar que ellos tenían que estar, pero ese lugar que Dios tenía para ellos era no para torturarlos, no para matarlos, sino era un lugar de bendición, era un lugar de liberación, era un lugar donde se revelaba Dios mismo. Y para Daniel, el foso de los leones, era el lugar que Dios tenía en ese momento. Muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas que nos cargan, que no son incómodas, que nos molestan. Pero no quiere decir que esas circunstancias no sean lo que Dios tiene, porque quizás en esas circunstancias, en esos lugares tan difíciles, Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere liberarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere mostrarte su provisión en ese lugar. Y vemos en el versículo 22 que dice, mi Dios envió su ángel, y ahí vemos la revelación. Cuando lo sacan, cuando el rey lo va a buscar a Daniel, cuando el rey lo va a buscar y le dice, Daniel, ¿estás ahí pensando? Ya, pobre Daniel, sí, acá estoy. Y Daniel le contesta, mi Dios envió su ángel. Y ahí vemos que él tuvo una revelación. El ángel de Jehová estaba ahí, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y ahí vemos la liberación una vez más. Los leones, estar encerrados en un pozo lleno de leones hambrientos. Pero Dios lo liberó. No importa la circunstancia, Dios lo liberó. Porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Y ahí vemos la bendición donde realmente Él pudo salir como inocente. Dios le hizo justicia realmente. Y en el versículo 26 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, dijo el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y aún durante el reinado del rey Ciro de Persia. Y vemos que él fue bendecido, y no solo él fue bendecido durante el reinado de Darío, sino de Ciro también, sino que como consecuencia también vemos que después el pueblo de Israel es bendecido y Dios es exaltado por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué entendemos? Que cuando estamos en el lugar correcto, Dios nos bendice, Dios nos libera. No importa la circunstancia, no importa cómo te sientas, no importa lo que tus ojos ven. Vos buscá estar en el lugar que Dios tiene preparado. Y para finalizar vemos en Elías, cuando Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, dice que Dios le manda a hablar a Elías y a decir que iba a haber una sequía. Dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moderadores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate. Entonces le dijo a Elías, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y presten atención a esto, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. El Señor hizo que los cuervos, que esos animalitos, allá en Mozambique había, por todos lados veíamos cuervos, que ellos andan buscando qué comer por todos lados. Los cuervos le traían de comer. Dios le había dado la orden a los cuervos que le trajeran de comer a Elías en medio de la sequía, en medio del hambre. Él no tuvo falta de alimento. Y dice en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues él fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Cuando Dios nos manda, aún en medio de una sequía, aún en medio de este tiempo tan difícil como país a nivel mundial,
cuando vos estás en el lugar que Dios quiere que estés, en el lugar donde Dios te puso, ahí Dios va a darte la provisión necesaria. Vemos después en el versículo 9 de ese mismo capítulo que le dice, bueno, ahora cuando se empezó a secar ese río, bueno, ahora andá a Sarepta de Sidón y mora allí, y he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Fíjense que es todo lo contrario a lo que normalmente sucedía, a lo que uno piensa. Una mujer viuda, que en ese momento las viudas no podían trabajar, que tenían escasez, esa mujer era la que le iba a dar de comer. ¿Pero para qué? Para que Dios se glorificara. Y en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, Dios quiere glorificarse. Pero vos tenés que estar en el lugar que Dios te puso, con la actitud que Dios quiere y está esperando de vos, esa actitud de fe y confianza. Y dice en el versículo 14 que primero Dios lo manda, Él va a ese lugar, y en el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios nos pone, la bendición de Dios está. La provisión, la liberación, Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros. ¿Cuál es el lugar donde Dios te mandó hoy? ¿Cuál es el lugar donde Dios te tiene hoy? Ya sea un lugar físico, un lugar espiritual, un lugar emocional, más allá de toda circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que Dios está permitiendo para formarte? Acordate, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Que podamos confiar plenamente, que cuando estamos en el lugar, en la circunstancia en la que estemos, pero si Dios nos puso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en el libro de Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. En medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la dificultad, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Habla de ese gozo, no de esa alegría momentánea, sino ese gozo que viene porque Cristo nos permitió entrar a la presencia de Dios, porque el sacrificio de Cristo nos coloca en un lugar, en el lugar santísimo, en el lugar donde antes no podíamos acceder por ser pecadores. El regocijarnos porque Cristo nos limpió de todo pecado. Entonces, no importa las circunstancias, yo ahora puedo acercarme a Dios. Yo ahora puedo tener una relación con Dios, porque Cristo limpió mis pecados. Y por eso yo me regocijo, más allá de todas circunstancias. Dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Que nuestra vida sea un testimonio de que ese Cristo que nos limpió, que nos salvó, vive en nosotros. Que el gozo del Señor puede inundarnos y otros puedan verlo. Que nosotros podamos ser sensibles a las necesidades de otro. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Por nada, por ninguna situación, por ninguna pandemia, por ninguna crisis económica, que nada de eso turbe tu corazón. Por nada estéis afanosos. Y si tenés alguna necesidad, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. Acción de gracias en vez de renegar. Darle gracias a Dios por todo, como dice la palabra. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo lo que Dios nos ha hecho, por ese sacrificio. Darle gracias porque Cristo nos liberó del pecado, de la esclavitud. Darle gracias porque nuestras oraciones son oídas y son respondidas. Darle gracias por ese lugar que quizás no sea tan cómodo. Nosotros en Mozambique no estábamos como en nuestra casa, no estábamos en el lugar que nosotros considerábamos que era lo mejor. Nosotros pensábamos lo mejor es estar en Chimoio y poder estar trabajando o estar en Argentina, pero fue el lugar donde Dios nos puso.
Y en esos 3 meses Dios hizo cosas maravillosas en cada uno de nuestros corazones. En esos tres meses, casi 4, Dios hizo cosas tremendas, donde conocimos más profundamente a Dios, donde pudimos ver su provisión, donde pudimos ver su cuidado, donde hoy podemos ser testimonio de que Dios es fiel y que cuando Dios nos pone en un lugar, ese es el lugar perfecto para nosotros. Ese es el lugar donde está la bendición, ese es el lugar donde está la liberación. Yo te invito a que hoy te preguntes, ¿cuál es el lugar que Dios tiene para tu vida? ¿A dónde te está llevando el Señor? ¿A dónde te está guiando? Y que puedas en este momento rendirte por completo, en confianza, rendirte en confianza, rendirte en saber que Dios tiene esos pensamientos, no tus pensamientos, que Dios tiene esos pensamientos de bien. Entonces, descansar en Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que no la podés entender. Es esa paz que nosotros teníamos allá cuando nos decían, ay, ¿cómo están? Estamos bien, tranquilos, estamos bien. Dios nos está guardando, estamos viendo la mano de Dios. Y la paz que sobrepasa todo vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es nuestro lugar más seguro. En Cristo Jesús, como prediqué hace unos días atrás, estando en la roca, ahí es donde estamos seguros. ¿Cuál es el lugar donde Dios te está llevando hoy? Rendite a sus brazos, rendite a ese lugar, rendite a este tiempo, porque ese es el lugar seguro. Ahí vas a hallar bendición, ahí vas a hallar liberación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu presencia, gracias por tus pensamientos maravillosos que son mucho más amplios que los nuestros. Gracias porque, Señor, vos no pensás de una forma limitada como nosotros, sino vos podés ver mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, aún de lo que podemos ver. Y gracias porque podemos tener esa confianza, que todos tus pensamientos y tus planes tienen un buen final. Todos tus pensamientos y tus planes para nosotros nos llevan a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que puedan estar viendo este video, que puedan estar compartiendo esta palabra, Señor, puedan descansar, que cada uno podamos entregarnos, rendirnos por completo en confianza, descansar en tus planes y poder ser dóciles a tu voluntad. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos inunde en este tiempo, y no importa las circunstancias que se estén viviendo a nivel país, a nivel nuestro hogar, a nivel mundial, sabemos que en tus manos estamos seguros y que vos tenés el control de todas las cosas. Amén. Que Dios te bendiga.